Miren, Mario Luis Fuentes, el investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo que publica casi cada 8 días en Aristegui Noticias, publicó esta semana una columna, el día de ayer la pusieron, bastante interesante sobre esto que les he venido diciendo. En realidad, en una situación de violencia como la que se vive en nuestro país, pensar que hay algo llamado democracia es una ingenuidad. O sea, hay muchos lugares, sobre todo en estos municipios donde le han quitado la vida a candidatos, precandidatos, aspirantes a algún cargo. Ahí ya se jodió el asunto, ahí ya la mano de la delincuencia decidió que la elección no la van a hacer los candidatos, los electores, perdón, sino ellos. Pero no solamente en estos estados o municipios donde han sucedido estas cosas, sino en todo el país, porque ya para este momento las alianzas entre delincuentes y políticos están perfectamente definidas. Ya en este momento los candidatos están apalabrados con los cárteles favoritos, los de su preferencia, los que los estén financiando, los que estén ayudando, ya está. Entonces no hay democracia. En realidad lo que van a ir a hacer quienes van a depositar el papelito en la urna del circo electoral, pues es ir a ratificar lo que los delincuentes dispusieron. O sea, este sí quiero que llegue, puede competir con este otro con el que también tenemos acuerdos, así es que pues ya ve tú y escoges entre estos dos, porque al final estos dos o tres son los que podrían ayudarme en los planes que tengo para seguir expandiendo mi organización criminal. Eso es lo que está pasando en México. Eso no es democracia en ningún sentido. Por eso no jugamos al papelito en la urna, es ir a avalar este horror. Les decía, la columna se llama La amenaza de las balas crece. Fíjense qué interesante, porque son cosas que les he dicho muchas veces aquí. Una de las principales y más peligrosas características de la violencia política es que, por definición, es impredecible. En tanto que los atentados y asesinatos en contra de personas que participan en partidos políticos o cargos públicos se fraguan en la clandestinidad y total oscuridad, es imposible saber cuándo y cómo ocurrirán. De ahí también su impacto en la sociedad en general. Los atentados políticos son además actos que siembran el miedo y el pánico en las localidades o ciudades donde se perpetran, porque en un país como el nuestro, el imaginario que queda, dicho así en el lenguaje coloquial, es la idea de que si eso puede pasarle a gente poderosa, ¿a qué no está entonces expuesta la comunidad? Pues sí, ¿no? De acuerdo con el conteo mensual de Data Cívica, en marzo se registraron 54 eventos de violencia político-criminal, mientras que en lo que va del año se han registrado ya en total 152 eventos, es decir, un promedio mensual prácticamente de 50 hechos de esta naturaleza, entre los que destaca quizá como el más notorio por el tamaño de ciudad donde ocurrió el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato. Para poner en contexto estas cifras, es importante subrayar que, según el propio reporte de Data Cívica, en 2023 se registraron 574 eventos de violencia político-criminal, es decir, un promedio de 47 casos mensuales, por lo que podría pensarse que en este 2024 va a imponerse un nuevo y lamentable récord en el país. En el fondo, si esto ocurre, se estaría dando un paso más en el deterioro de la democracia mexicana, pues de facto serían las balas y no los votos, entiéndase, las organizaciones criminales, las que en muchas regiones determinen quiénes habrán de gobernar y de tomar las principales decisiones legislativas en el territorio nacional, es decir, nada menos que el funcionamiento general del Estado. Continuar permitiendo que las balas suplanten a los votos implica una especie de retirada del Estado y la cesión de la capacidad de conducción de las decisiones de manera civilizada en México. Esto significaría una derrota implícita de nuestras Fuerzas Armadas por un enemigo interior, y se estaría en vías de instaurar una nueva y muy peligrosa forma de gobierno que, para colmo, revestida de un pretendido manto democrático, puede presentarse como una forma de gobierno legítima. Lo dice de manera
a futuro, pero no, es que esto ya está ocurriendo, esto ya ocurre en el país, esto viene pasando desde hace bastante tiempo. Quienes hoy gobiernan, por ejemplo, las alcaldías del estado de Guerrero, pues es gente que se arregló con la maña, ¿o no? Y entonces quien está gobernando, pues es un cómplice de la delincuencia organizada. Es así de claro y así de sencillo. Pero bueno, continuamos. A la administración de López le quedan escasas 24 semanas, que ante el vértigo de lo que está ocurriendo en el país, transcurrirán de manera metafórica muy aceleradamente. En ese lapso tendrá que llevarse a cabo la transición del gobierno, que será la más corta en la historia de nuestro país desde 1936. En este sentido, quien resulte ganadora del proceso electoral tendrá muy poco tiempo para establecer los pactos, alianzas, acuerdos y compromisos que se establecen para llegar a la construcción de un nuevo gabinete. Quizá por ello la candidata de la secta ya anunció que le gustaría que el actual secretario de Hacienda permanezca en el cargo, enviando con ello un mensaje de estabilidad a los que realmente le importan, los mercados, tanto nacionales como extranjeros, pero también obligando a sus opositores a comenzar a enviar este tipo de mensajes que dejan ver los acuerdos que se están generando para la eventual llegada al poder. Quizá en las próximas semanas las candidatas punteras den a conocer los perfiles que podrían ocupar cargos clave en el próximo gobierno, como son las áreas de política internacional, desarrollo social, economía, salud, pero sobre todo seguridad pública, así como la titularidad de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México. En un contexto como el que vivimos, pensar en una nueva estrategia de seguridad implica desde luego pensar en quién habrá de liderar su diseño y operación. Y eso es un dato que evidentemente es de interés prioritario para las bandas del crimen organizado. Ojo, no es descabellado pensar que podrían intentar también incidir en esa materia. Es muy evidente, ¿no? Es algo que seguramente ocurrirá. Por ello, la decisión de dónde, cuándo y en qué contexto se anunciará por parte de los equipos de campaña esa noticia en particular, deberá ser sumamente calculada y medida, porque podría generar movimientos, acomodos y reacomodos al interior de las bandas criminales y en esa medida potenciar las condiciones de violencia extrema por la que estamos atravesando en el país. Una elección manchada de sangre no es la realidad en la cual podamos consolidar nuestras instituciones y procesos democráticos. Por eso urge, más allá de las gracejadas y de la retórica simple, discutir con seriedad cómo construir un diagnóstico con base en el cual implementar una estrategia en 3 dimensiones. La primera, la relativa a cómo garantizar que haya un estado de fuerza suficiente similar a los estándares internacionales, no solo en cuanto al número de elementos que nos hacen falta, sobre todo en las corporaciones policíacas y municipales, sino el equipamiento, entrenamiento, capacitación y por supuesto mejora de los salarios y prestaciones laborales a que tienen acceso. Segundo, la relativa a la construcción de una nueva estrategia nacional que permita la coordinación efectiva entre autoridades, pero que permita romper con la camisa de fuerza autoimpuesta por el Estado en lo relativo a las capacidades y facultades de investigación. Y tercero, la construcción de una nueva estrategia que con el liderazgo de la Presidencia de la República permita prevenir y combatir al crimen, diferenciando los tipos de violencia y con ello lograr disminuir los índices delictivos en todas las áreas. Ojo con esto, no solo dar prioridad a la reducción del homicidio y otros crímenes de alto impacto, pues en buena medida la criminalidad organizada controla y opera ya en múltiples escenarios delictivos. Prácticamente controlan todo lo que involucre ganancia en México, todo lo controla la delincuencia organizada, todo. Por lo pronto, lo urgente es atender con precisión y eficacia lo coyuntural y evitar más derramamiento de sangre, pero en el escenario realista, la dimensión de lo que vivimos podría agravarse muy rápido
y acelerar la espiral de violencia que agobia y asfixia a nuestra democracia y que, no es exagerado decirlo así, podría incluso descarrilarla, si es que no está descarrilada ya. Esto es lo que publicó el día de ayer en Aristegui Mario Luis Fuentes, y la verdad pues, es muy acertado. No hay en lo que llaman elecciones, campaña electoral, algo que se parezca siquiera poquito a la democracia, no hay. Estas elecciones y las elecciones en nuestro país, en una situación de violencia como la que se vive, pues es una fantasía. Ya están tirados los dados, ya vimos de qué se trata el asunto, ya ni para qué jugarle. Vayan y ejerzan su derecho al voto, al fin y al cabo. Avalar la delincuencia parece que es lo de quienes pretenden seguir esta estupidez del circo electoral. Saludos, compas.